Se cumple esta semana 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la capitulación alemana en 1945. En realidad la guerra va a durar más. La guerra no terminaría hasta que los Estados Unidos lanzaran por primera y única vez en la historia bombas atómicas contra una población civil que fuera japonesa. Pero bueno, a efectos de eso que se llama Occidente, la guerra terminó en mayo del 45, o sea, hace 80 años. Y como suele ocurrir en estos meses de mayo, pero en este con un sabor singular, ¿verdad? Todo el mundo se apresta a celebrarlo. En Europa, las naciones que surgieron de aquello van a celebrar por su cuenta el final de la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, Trump ha decidido que la guerra la ganaron los norteamericanos, así que va a hacer su propia celebración. Y en Moscú, para celebrar la victoria sobre el fascismo, se van a reunir todas las dictaduras del mundo para, desde allí, los grandes regímenes genocidas del otro lado, celebrar lo que fue aquello, en lo que tradicionalmente es el Día de la Victoria en Rusia, que es el 9 de mayo, y que esta vez tiene también, como todo, un color muy singular. Ese color obedece a que realmente acabamos de asistir al final del mundo abierto entonces. ¿Para dar lugar a qué? Pues no lo sabemos, pero me parece que sí que es importante hacer varias reflexiones, unas de carácter histórico, otras de carácter contemporáneo. Las de carácter histórico, vamos a ver, o sea, dejad de decir, por favor, que los americanos vinieron a liberarnos por segunda vez de nosotros mismos, porque es que ya es una risa. No, en 1945 los Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por otra conquistaron y doblegaron a Europa. ¿Por nuestra culpa? Sí. Los europeos empezamos en 1914 una guerra civil que duró 30 años y que acabó con nosotros mismos, por nuestra mala cabeza, vale. Pero los americanos no vinieron a liberarnos. El plan norteamericano inicial era partir a Alemania en 4, privarla de cualquier posibilidad de industria y en Francia mantener la división de la ocupación alemana. Ese era el plan. Lo que pasa es que en esto llega Stalin y empieza a coger territorios y los americanos dicen, uy, 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 que se lo quedan todo. Pues vamos a protegerlos. Y ahí empieza una historia de Europa que es la que ahora termina. Una historia de Europa que han sido 80 años a lo largo de los cuales se ha ido construyendo una oligarquía propia, unas élites propias, con un sistema político propio relativamente próspero que ha construido sociedades en las que se ha vivido muy bien, como jamás en la historia, eso es absolutamente cierto, y que ahora empieza a verse frente a algo que no quiere mirar, que se ha destruido a sí misma. Así que hoy los mismos que están hablando de la construcción europea, que son los que están destruyendo Europa, van a conmemorar los 80 años del final de aquello. En los Estados Unidos, una potencia cuya participación en la Segunda Guerra Mundial en Europa fue comparada con la de la Unión Soviética bastante menor, pero que evidentemente ganó y bien que utilizó, ¿verdad?, en su propio beneficio aquella victoria, ahora tiene que saber qué hacer consigo misma. Y los Estados Unidos están en pleno debate, desde el punto de vista histórico. No digo que esto lo comente la gente en un burger de Wisconsin, pero desde el punto de vista histórico tienen que decidir qué hacer. O siguen siendo el pilar de Occidente, o, como parece que van a ser, se convierten en la potencia nacional hegemónica en el mundo occidental, que parece que es a lo que aspira Trump. Y al otro lado, una Rusia a la que se ha expulsado de Europa, porque eso es lo que ha pasado después de la guerra de Ucrania, y a la que se ha arrojado en brazos del coloso formidable que es China. Y todos los demás. ¿Y nosotros aquí en medio qué? Dice Pío Moa una cosa que es muy interesante, que es que 1945 significa el final de la era europea, que se abre con 1492, con el descubrimiento de América. Y que en ese final de la era europea, España al fin y al cabo es el único país que en realidad no debe nada a nadie, porque al comunismo lo expulsó por sus propios medios, ¿verdad? En la guerra no entró y luego los pactos con los Estados Unidos, ciertamente de vasallaje como todos los demás, pero se suscribieron en condiciones de una cierta autonomía. Todo eso se acabó, cierto. Y sin embargo, es verdad que desde el punto de vista histórico, nosotros, españoles, hispanos, que abrimos aquella era europea en 1492, hoy tal vez podamos hacer alguna reflexión sobre cómo abrir una era nueva. ¿Y esto a usted le parece desmedido? Pues claro. Pero oiga, la historia se escribe siempre con proyectos desmedidos.